¿Qué gastos hay que reembolsar a los empleados no exentos y cómo los calculamos? Saludos, bienvenidos a este Tiempo Extra. Mi nombre es Daniel Quiles, soy abogado senior de Schuster Aguiló LLC y hoy les estaré comentando de forma sencilla una opinión reciente emitida por la administradora de la División de Horas y Salarios del Departamento del Trabajo Federal. En los comentarios les incluiré el enlace para que los fiebros que quieran estudiarla lo puedan hacer. Esta opinión trata sobre el reembolso a los empleados no exentos de los gastos incurridos en el uso de sus vehículos personales para gestiones de negocio a la luz de las disposiciones del Fair Labor Standards Act. Esta opinión nos llega en un momento importante en el cual muchos patronos, por razón de la pandemia, tienen empleados no exentos trabajando de forma remota. ¿Quién paga entonces por los gastos que estos empleados tienen que incurrir? Estamos hablando de las herramientas, equipo e internet, esas cosas que de ordinario el patrono provee en su lugar de trabajo, pero ahora el empleado tiene que asumir el gasto. Si tienes esta pregunta, quédate con nosotros hasta el final de este segmento para que sepas lo último sobre este tema. Vamos a comenzar con repasar las reglas del juego bajo el Fair Labor Standards Act. El Fair Labor Standards Act requiere que el patrono cubierto pague a los empleados no exentos no menos del salario mínimo federal, en estos momentos $7.25 la hora, por todas las horas regulares trabajadas en la semana. Los empleados deben recibir estos salarios, lo que se conoce como free and clear. Los salarios de los empleados pueden incluir costos razonables de comida, alojamiento u otras facilidades si estos benefician primordialmente al empleado. Esto sería en el baloncesto el equivalente, mi gente, a la rodillera, a los anteojos de seguridad y a las muñequeras que usan los jugadores. Pero el costo de otras facilidades, que son primordialmente para beneficio y conveniencia del patrono, no pueden ser contados como salario. Estos costos incluyen lo que se conoce como los tools of the trade o herramientas del comercio, en ciertas instancias los uniformes requeridos por el patrono o el uso requerido de un vehículo personal. Mi gente, aquí en la jerga del baloncesto estamos hablando del equivalente al balón y al canasto. El principio básico bajo el Fair Labor Standards Act es que el patrono viola la ley cuando en cualquier semana de trabajo el costo de estos tools o herramientas tiene el efecto de reducir el salario del empleado a menos del salario mínimo federal por cada hora trabajada en dicha semana. Teniendo esto en mente, pasemos ahora a los hechos que motivan la opinión del Departamento del Trabajo. Miren, en este caso, el patrono empleaba choferes que usaban sus vehículos personales para hacer entregas o delivery de pizzas y otros alimentos a los clientes. El patrono, al solicitar la opinión del Departamento del Trabajo, reconoció su deber de reembolsar ciertos gastos en cumplimiento con los requerimientos del salario mínimo de la ley y le hizo 4 preguntas relacionadas a las opciones que tiene para reembolsar a sus choferes por el uso de sus vehículos. Vamos al primer cuadro del juego. Los patronos cumplen con el requisito de reembolso si hacen un aproximado razonable de los gastos. ¿Qué pitó el árbitro? Pues el Departamento del Trabajo explicó que los patronos pueden reembolsar una aproximación razonable de los gastos incurridos para beneficio del patrono en vez de la cantidad real de los gastos incurridos. Al concluir esto, el Departamento del Trabajo reconoce que existen algunos gastos que no se pueden calcular con precisión exacta, como la depreciación del vehículo o el uso de la gasolina, a menos que se haga un esfuerzo extraordinario. Con esto pasemos al segundo cuadro del juego. El patrono preguntó si los rates de millaje estándar anual del Internal Revenue Service son la única forma que tienen los patronos para determinar los gastos razonables aproximados por el uso del vehículo personal del chofer para gestiones del negocio. Según la opinión del Departamento del Trabajo, a los patronos les está permitido, además de dicho método, otros métodos de aproximación de los gastos a reembolsar diferentes al rate estándar del Internal Revenue Service. Y entramos ahora al tercer cuadro del juego, y la pregunta que hizo el patrono fue si podía utilizar métodos alternativos para razonablemente aproximar los gastos. Aquí la compañía se puso creativa e incluyó un listado de diferentes métodos mediante los cuales entendía podía razonablemente aproximar los gastos reales de los choferes. En palabras sencillas, el patrono solicitó al Departamento del Trabajo su bendición en cuanto a los métodos sugeridos. El Departamento del Trabajo no picó el anzuelo y no aprobó ni desaprobó 3 de los métodos sugeridos por el patrono. Sin embargo, el departamento le pitó falta personal al patrono y no aprobó el uso del porcentaje de las ventas netas de las entregas de un chofer. Ello, pues su monto, al no tener una aparente relación con los gastos del vehículo en los que incurre el empleado al entregar las órdenes, es improbable que constituya una aproximación razonable bona fide de los gastos de auto del chofer.
El Departamento del Trabajo afirma que en la medida en que los métodos puedan razonablemente aproximar los gastos reales de negocio incurridos por los empleados, cumplirán con la ley. Por el contrario, en la medida en que estos métodos no logren aproximar razonablemente dichos gastos, no cumplirán con la ley. El Departamento del Trabajo enfatiza en ese sentido que ni el Fair Labor Standards Act ni sus regulaciones limitan las fuentes que un patrono puede considerar o los métodos que puede usar para determinar si un reembolso se aproxima razonablemente a los gastos. Por tanto, es importantísimo buscar el consejo legal para asegurar que el método utilizado cumple con los requerimientos de la ley. Pasemos entonces al último quarter del juego. En su última pregunta, el patrono preguntó si los choferes que usan sus vehículos personales para entregas deben ser reembolsados solo por gastos variables, como por ejemplo gasolina, aceite, reparaciones y mantenimiento rutinario, o si debe reembolsárseles también por gastos fijos del vehículo, tales como marbetes, gastos de renovación de licencia y gastos de seguros no requeridos por el patrono. En cuanto a esto, el Departamento del Trabajo expresó que los patronos deben reembolsar los gastos fijos del vehículo solo en la medida en que el chofer use su vehículo como un tool of the trade o herramienta del comercio. Esto es, que lo use primordialmente para beneficio del patrono. Esto lo consideramos poco probable porque los empleados, como regla general, usan sus vehículos también para fines personales. En ese sentido, el Departamento del Trabajo establece que cuando el empleado usa su vehículo no solo para beneficio del patrono, sino también para su propio beneficio, el patrono solo tiene que reembolsar los gastos variables. Aquí nos vamos de time out. Recuerden que en todo caso, el patrono solo viene obligado a reembolsar estos gastos en la medida en que estos tengan el efecto de reducir el salario del empleado a menos del salario mínimo federal por cada hora trabajada en determinada semana. Ahora bien, extrapolando el contenido de la opinión a lo que estamos viviendo en estos días con la pandemia del COVID-19, cabe preguntarse si el patrono viene obligado a reembolsar a esos empleados los gastos que están incurriendo por concepto de la utilización de equipo y herramientas personales, tales como internet, computadoras, impresoras, tinta y papel de impresoras. Con la opinión del Departamento del Trabajo que acabamos de discutir, el patrono tiene la bola en su cancha al contar con una guía que le permite concluir que operaría el mismo principio general que hemos discutido. En la medida en que el uso proporcional para beneficio del patrono de esos equipos y herramientas tengan el efecto de reducir el salario del empleado a menos del salario mínimo federal por cada hora trabajada, el patrono vendría obligado a reembolsar al empleado por ese uso proporcional. En cuanto a la cuantía del reembolso y la metodología para calcularlo, les aconsejamos que busquen consejo legal para asegurar el cumplimiento con las disposiciones del Fair Labor Standards Act y sus regulaciones. Espero que el tema de hoy haya sido de provecho para todos ustedes y nos vemos el primer miércoles del mes próximo en nuestro tiempo extra.